Estado de excepción en Ecuador. El crimen organizado declara la guerra al gobierno. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hablamos de seguridad y crimen. Volvemos al Ecuador, donde ya hace casi 5 meses hablamos del crecimiento de la violencia criminal tras el asesinato del candidato presidencial y sobre todo os contamos cómo se estaba tramando dentro de las prisiones del Ecuador una fuerza que competía en algunos lugares con el propio gobierno. Y este fin de semana pasado, con la huida de uno de los principales cabecillas de los choneros de una de las cárceles, comienza una guerra entre el Estado y el crimen organizado. Vamos a hablar, como siempre, que nos referimos al crimen organizado y América con nuestro geógrafo del crimen, José Ignacio Montero Vieira. Como siempre, si os gusta este programa, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. No os molesto más, ya sabéis que vuestro apoyo es esencial porque este programa tiene todos los boletos de ser desmonetizado, nada más acabar como fue el primero que hicimos sobre el Ecuador, que os invito a ver para aclarar conceptos que aquí a lo mejor se nos pueden escapar, porque vamos a hablar de actualidad, explicaremos también el fenómeno del crimen vinculado al narcotráfico en el Ecuador. Y alguien dirá, ¿pero el Ecuador produce? No, hasta hace poco no, pero ahora ya empieza a producir, como veremos también, es uno de los cambios que hace que esta violencia sea cada vez más incontrolada. Comenzamos. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues volvemos a hablar, por desgracia, del Ecuador. Hablamos hace 4 meses o 5, cuando mataron a Villavicencio Por agosto. y, sí, y dimos más o menos una información que ahora se cumplió. Básicamente que las cárceles eran casi el lugar, ¿no?, en las oficinas del crimen, ¿no? Centros de operaciones. De hecho, si vemos un poquito hacia atrás, toda la crisis que se desata en cuestión de seguridad empieza por las cárceles, por los amotinamientos, etcétera. Y de hecho, creo que entre todos los amotinamientos, más o menos debe estar rondando los 400 fallecidos. Entonces, sí, yo creo que describir las cárceles como las oficinas del crimen no es nada exagerado. Claro, esto tenemos una imitación al fenómeno Bukele, que tenemos un programa también, que fue creación de unas cárceles de alta seguridad, y todo comenzó este domingo cuando Alfito, ¿no? Voy a poner su foto porque es un personaje que se aleja un poco del canon que tenemos del pandillero ecuatoriano y de las maras salvadoreñas, ¿no? Es decir, no tiene casi tatuajes porque él es el jefe, no es un pringao, claro. Claro. Bueno, hago una precisión y es que no solo se ha fugado Fito, que es el líder de los choneros, sino que también 1 o 2 días después se ha fugado el líder de la organización rival de los Lobos, que es Fabián Pico, el cual llevaba detenido tan solo unos días y también se ha fugado. Lo único que, mientras que Fito se fugó, se cree solo y de hecho se cree que hasta salió por la puerta. Pico se fugó con al menos 30 personas más, de las cuales hasta ahora se han recapturado a 20. Pero vamos, que en 2 o 3 días se te escapen dos líderes principales del crimen organizado en Ecuador, yo creo que es un golpe fuerte para la credibilidad del gobierno, ¿no? Fabricio Pico, ¿veis? Encuentro una foto, ¿eh? Sí, te digo el nombre exacto Sí, porque sí Fabricio que Pico, sí. sí. Que tampoco tiene esa pinta, tampoco. Si es este, No. espera. Este de la foto es Este Fito. es Fito, este es Fito. Sí, Y este es el Fabricio, exacto. que tiene otra foto aquí, ya me parece que es, ya Pico. con un look Sí. distinto, pero que no coincide con la visión que tenemos nosotros del pandillero No, ecuatoriano con las de... maras y eso No, no, no. ¿no? Aquí no existe tampoco la política esta de los tatuajes tan elevada como en el caso salvadoreño, ¿no? No, a ver, sí es cierto que pueden ser un rasgo distintivo, lo que pasa que no tienen el mismo peso que tienen en Centroamérica las maras. También hay ciertas pandillas mexicanas que operan en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, como a ver si me sale el nombre, que son los mexicas, Ujú. tiene otro nombre, que sí, es la típica imagen que podemos tener de un pandillero con tatuajes, pero
en el caso de Ecuador no es lo más usual. Pues tenemos, a ver, comienza todo con la huida de este hombre que al parecer no tenía bien claro el martes, por lo menos, que estuviese o no fugado. Hubo un momento de duda si estaba fugado o no. Y la teoría es que escapó por la puerta de la prisión acompañado de 2 funcionarios y ahora salió cuando oyó la noticia, que esto es lo que es interesante, que le iban a pasar de una cárcel de baja seguridad, ya se ve, a una de alta seguridad. Y lo había intentado el gobierno ya una vez y el tribunal, ahí hablaremos si hay algo raro o no. Un juez concretamente. Dijo que no era posible el cambio de prisión, ¿no? Todo muy extraño, ¿no? Exactamente, sí. Cuando, a ver, a día de hoy que yo sepa, por todo lo que puedo investigar, el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato que asesinaron en agosto, la autoría no termina de estar muy clara porque supuestamente se detuvo a 6-7 sicarios que posteriormente fueron asesinados en la cárcel. Pero Villavicencio antes de morir señaló que Fito lo había amenazado. Entonces ya por aquel entonces intentaron trasladar a Fito de la cárcel de la que se ha fugado a una cárcel vecina, todo esto al norte de la ciudad de Guayaquil, a una cárcel conocida como La Roca. Pero un juez rechazó o canceló ese traslado y lo devolvieron a la prisión donde estaba. Por estos días se tenía, digamos, la intención de volver a hacer ese traslado, pero ya sabemos que el crimen organizado tiene permeada pues, al funcionariado, a la justicia, a la policía, a la política. Imagino que le habrían dado algún tipo de chivatazo y pues se las organizó para huir. También hay que recordar otra cosa. Fito ya llevaba 12 años en la cárcel. Es decir, es líder desde hace 12 años desde la cárcel, por lo que la estancia en prisión tampoco es como que le ha evitado, le ha dificultado el poder organizar y planificar desde allí, ¿no? Cuando se ha fugado se entiende que es porque a lo mejor se le iba a acabar el chiringuito. No, claro, pues si pasaba una cárcel de alta seguridad, a lo mejor no iba a tener su teléfono móvil tan fácil. Exactamente, pero bueno, quizá no quería ni hacer la prueba y diría, bueno, esta es la mía, me voy. Sí. Aquí tenemos una imagen de una cárcel estos días con una de las redadas que hubo para buscar armas y es cierto que parece así que están haciendo algo, pero claro, cuando vemos las imágenes del motín, no es que haya un pincho hecho con un cable de la luz o hecho con un muelle del somier, no, están hechos son machetes lo que tienen ahí. Es decir, la entrada de armas, es verdad que en todas las cárceles del mundo hay cierta problemática con los pinchos, pero lo que se vio en el motín de varias cárceles es digamos, algo muy preparado durante meses y con el visto bueno de alguien, seguro. A ver, sobre todo, bueno, tengamos en cuenta que cuando se fuga Fito, a continuación hay motines en al menos 6 cárceles del país, que de hecho a día de hoy, al menos, o sea, no te sé precisar el número, pero es más de un centenar de custodios, de funcionarios de prisiones que están secuestrados y enseñas tú la imagen de un ahorcado, pero hay un vídeo también de otro al que le pegan un tiro en la cabeza. Y de hecho, el colectivo de custodios, bueno, pues se ha quejado abiertamente al presidente de Ecuador porque, bueno, considera que no están al mismo nivel que quizá la policía. Que de hecho, justamente, lo que pasa con el tema de la fuga de Fito es que no se sabe ni el momento exacto ni cómo se fugó. Se estima que fue entre el 7 y el 8, varían dependiendo de las versiones. Lo que sí se sabe es que se fugó solo, que seguramente salió por la puerta con vestido de policía bueno, con algún tipo de disfraz y que fue antes de algún recuento de presos. Entonces, pues eso, una vez se fuga Fito, se producen estos otros motines, se producen diversos actos delictivos por distintas partes del país, quema de vehículos, hubo algún ataque con explosivos y hubo un secuestro de policías, 3 en la ciudad de Machala y 1 en la ciudad de Quito.
Entonces, bueno, lo que decía antes, el cuerpo de custodios pues considera que no se está haciendo tanto por ellos como por los policías, por ejemplo, ¿no? Claro, esto que estamos viendo, no sé si parece una cárcel y están aquí con armas, no sé yo. Este es el Fito en una imagen y ponen liderando los choneros desde la cárcel. Pero claro, es imposible que tengan un arma y todo. Bueno, Digamos, a mí no me sorprendería que dentro de la cárcel tengan armas, ¿eh? Otro motín, ¿no? Cuando otro motín sería. No lo sé, pero no me extrañaría. A ver, es cierto que el ejemplo que voy a poner es totalmente... Lleva desde la cárcel desde el 2010. Exacto, no, que si él lleva desde la... Pero es un poco como la pantomima de cárcel de Pablo Escobar. Al Sí, final, igual, pues, sí. estás ahí, bueno, encerrado, no puedes salir realmente de ahí, pero pues al final tú tienes las llaves de la celda y tú tienes tus propios guardias prácticamente y tú decides quién entra, quién sale. Al final el director de la prisión no es el que manda, es este tipo de personas, ¿no? De cabecillas. Pues tenemos esto que es la muestra, ¿no? del problema que es el motín en las cárceles y la declaración de guerra por parte de los choneros al Estado y la respuesta del Estado, ¿no? Claro, a ver, aquí lo que todavía hay que esclarecer es exactamente porque a día de hoy todavía no hay información verídica o contrastada, pero este brote repentino de violencia, ¿quién lo comandó? Si hubo una organización, si fueron varias, porque lo único que se sabe es que los que asaltaron las instalaciones de televisión, de TC Televisión, fueron de los Tiguerones, que los Tiguerones es otra organización aliada de los Lobos, estas dos a su vez aliadas del cártel Jalisco Nueva Generación, los choneros del cártel de Sinaloa, pero que a lo que voy es que los Tiguerones, pues, ¿qué pintaban ahí si en teoría su líder no se había visto involucrado? Entonces, habría que ver si ha sido una acción de varias organizaciones de una forma coordinada, si ha sido una sola organización, y hay que ver hasta qué punto ha sido, yo no dudo que haya sido un desafío al Estado de cara a intentar marcarle líneas rojas al presidente y decirle, oye, por ahí no vayas, pero también de forma complementaria ha podido ser un intento de distraer fuerzas que estaban dedicadas a la búsqueda de los fugitivos y tenerlas distraídas para evitar la recaptura. Entonces, habrá que esperar a que se termine de esclarecer todo eso, pero claro, la cuestión es ¿por qué ahora? ¿Por qué no en un mes o por qué no ha sido antes? Hasta ahora, de lo que ha hecho Noboa, que es muy poco, porque realmente, como quien dice, tomó posesión en noviembre, lo único que, o sea, las medidas que quizá más han destacado ha sido que ha habido relevos en la jefatura de la policía, destituyendo ciertos generales y poniendo otros en su lugar. También ha habido, bueno, ya ciertas acusaciones, incluso detenciones entre personal de justicia. Entonces, bueno, quizá el hombre estaba empezando a hacer cosas. Estos han visto que a lo mejor sí que va en serio y le han intentado poner un alto en el camino. Aquí voy a poner, bueno, este Novoa es muy desconocido, es muy joven. Yo cada vez me asusto más de la juventud de algunos o que soy cada vez más viejo, ¿no? Nació en el 87, por lo tanto tiene 35 años o por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Pues 35 años y es hijo del hombre más rico de Ecuador, ¿no? O de las fortunas más ricas de Ecuador. Se intentó presentar varias veces, esta vez venció, ganó. Y yo no sé si le merece la pena, pero bueno, siendo el hijo del más rico de Ecuador, meterte en este berenjenal, ¿no? Voy a poner un vídeo. No, digo que, y sobre todo teniendo en cuenta que esta legislatura es de año y medio, entonces. Sí, claro, porque digamos es el final de que se había suspendido. Del anterior presidente, de caso. Que había intentado una reforma constitucional, si no recuerdo mal, ¿no? O algo, ¿no? Porque ha sido el cambio, sí, me parece que era por eso, sí. Después hablaremos un poco de las raíces de todo esto, ¿no? Que es el tráfico de drogas, ¿vale?
Voy a poner un vídeo que tenemos aquí de Daniel Noboa, que es casi su declaración, una explicación de la situación que está. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones. No es este, no me confundí. Apoya a la inversión. No, me confundí. Es que era la misma ropa que el vídeo en el que hace la declaración del estado de excepción. Pues ese estado de excepción que nos llama la atención, que era, no sé, 60 días, me parece, al principio, sí. No es el primero que se hace. El año pasado hicieron 20 veces, ¿no? Algo así. Desde 2019, 42 estados de excepción de diverso tipo, nacionales, regionales. A ver, realmente cuando anuncia lo del estado de excepción, pues vale. Es como, no sorprende porque es un recurso al que se ha estado acudiendo reiteradamente. Pues tenemos, se declara estado de excepción, eso implica la salida de militares, los militares están patrullando las calles, hay imágenes de tanques blindados por las calles y claro, eso impacta mucho desde nuestro punto de vista, pero bueno, hay que recordar que en España estuvimos en un estado de excepción y tuvimos el ejército en la calle por razones médicas, ¿no? Allí es por inseguridad, en estos 2 días desde que se declara, detuvieron a 300 miembros de bandas. ¿Qué más noticias de última hora? Hubo lo de la televisión que se liberó a los rehenes, ¿no? Y se detuvo a estos hombres que hay que ver en las imágenes que muchos de ellos iban ya sin pasamontaña, como que no les importaba mucho lo que iba a pasar porque sabían que les iban a detener. Ahí es lo que te digo que me hace pensar, o sea, ¿qué significado tiene asaltar la televisión? Joder, pues realmente para un grupo criminal, pues quizás es tener cierta repercusión, etcétera, pero tú sabes que luego eso va a tener una consecuencia. Entonces, si prácticamente, y aparte que no hubo ni siquiera un asalto forzado ni nada, es decir, que la policía entró y negoció con ellos y se entregaron. Entonces, quizá lo que buscaban fue una acción como un poco espectacular, entre comillas, asequible, que distrajera la atención mediática y de la policía, y eso es un poco para mí lo que refuerza la teoría de que, ya digo, no creo que este brote de violencia haya sido solo para distraer a la policía de la recaptura de los líderes fugados, pero creo que quizá ha cumplido esa función junto con otras que pudiera haber. Voy a ponerte una cosa que está moviéndose por Twitter y ya sabes que la gente es muy conspiranoide, ¿no? Pero ellos lo interpretan por un lado, pero yo lo interpreto por otro. Hay medios que dicen que esto es todo Estados Unidos que trama que suceda esto, ¿no? Pues si esta noticia es real, y parece que sí, Ecuador entregará a Estados Unidos equipo militar ruso y ucraniano por $200 millones a cambio de nueva maquinaria. Los stocks que tiene debe tener armas de época soviética y bueno, según ellos esto es porque Estados Unidos está dirigiendo al gobierno de Ecuador. Alguien podrá decir, ¿y si está usando otro gobierno a las bandas criminales como proxies? También podemos pensarlo. Yo no creo que estemos en esa baja, sino me en la lucha. Muy forzado, me parece muy forzado sí. Pero si es verdad esta noticia, que es de hoy justo, pues sería interesante, ¿no? Buscar ahí alguna conexión. Yo creo que no, que esto estamos ante que se le fue de las manos el crimen organizado a Ecuador. Ya lo vimos en el programa anterior que todo apuntaba a ello. Y vamos a ver un poco unos mapas para que entendamos el fenómeno de Ecuador, ¿no? Ecuador es un país que primero, a ver, yo creo que todos lo situamos en el mapa, pero es interesante ver que cuando hablamos de que es un problema de tráfico de drogas y es el lugar de tráfico, alguien dirá, pero si Ecuador está más al sur que Colombia para ir a Estados Unidos. Claro, pero es que no está pensado solamente el tráfico de drogas a Estados Unidos. Desde el Ecuador sale el tráfico de drogas a Europa, de la cocaína, que en teoría se producía. Voy a poner aquí hay como 3 rutas famosas, si no recuerdo mal, son 3 rutas que bajan por aquí, más o menos, una por aquí y otra por aquí, que van todas hacia Guayaquil. Básicamente Guayaquil y algún puerto más son el lugar de destino de las drogas que se producen tanto en Colombia como en Perú,
Pero últimamente, según muchos, las noticias que se está hablando es que ya empieza a haber centros de producción de algún tipo de droga, ¿no? En invernaderos en el propio Ecuador y también de elaboración, digamos, de trabajo, ¿no? Es decir, donde se procesa, donde se corta, donde se empaqueta. ¿Todo para qué? Para ir a los barcos que salen de Guayaquil y allí, mezclados con bananas, mezclados con madera o mezclados con un café, salen en dirección hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y ahí está el problema de todo, ¿no? Es decir, es en esas drogas, en el tráfico. Claro. No, a ver, bueno, es que lo que pasa que al final hay muchas cosas con Ecuador. A ver, pensemos, Colombia a nivel de fuerzas de seguridad, pues es un país, como digo, muy acostumbrado a luchar contra las distintas guerrillas que han tenido y todavía tienen, las FARC, el ELN, distintas organizaciones criminales como los cárteles, el de Cali, el de Medellín en los 80, actualmente también tienen todavía grupos criminales importantes. Luego tienes Perú, por otro lado, que es otro país que de alguna forma ha estado acostumbrado a lidiar con Sendero Luminoso y con también ciertos grupos guerrilleros y demás. Entonces, claro, ante esas fuerzas de seguridad quizá un poco más sólidas, pues tienes a las ecuatorianas que entiendo que no están tan bregadas en estos asuntos. Si a esto le sumas lo que hablamos la otra vez, la cuestión de que es un país dolarizado y que al final, pues sí, muy bien vender en pesos colombianos, muy bien vender en pesos mexicanos o en la moneda que sea, pero que mejor que tener dólares, que es una moneda más que no fluctúa tanto con el paso del tiempo. No, ya no tienes que blanquear una droga, ya tienes, el dinero ya lo tienes en ese dinero, ya acá. Exactamente, entonces al final tenemos que tener en cuenta que concretamente en el narcotráfico no hay nada estático a lo largo del tiempo, es decir, hay variaciones de rutas, de métodos, etcétera. Entonces, bueno, pues habrán visto que bueno, pues desde Ecuador hay una buena logística portuaria, los grupos criminales pues tendrán compradas suficientes voluntades como para poder sortear pues todas las reacciones que ha habido hasta la fecha y sobre todo creo que también lo que hablábamos en la otra ocasión que es ese estancamiento económico en el que vive el país aproximadamente desde 2017. Recuerda, Francisco, que cuando aquí en España había crisis, creo que por 2012 o así, hubo gente Ecuatorianos que volvieron, de muchos. América que había venido y que se regresó. Sí, sí. Y muchos eran ecuatorianos, porque Ecuador no, o sea, estaba bien económicamente. Quizás eso no lo hemos visto con gente de, no sé, de Bolivia o incluso de Colombia, pero de Ecuador sí. Lo que pasa que ya digo, a partir de 2017 el país se estanca, luego el COVID no ayuda para nada y creo que ese estancamiento económico va acompañado también de unas peores perspectivas para la sociedad en cuanto a salir adelante, proyectos, etcétera. Y creo que es un momento que aprovecha el crimen organizado para penetrar en las estructuras, explotar al máximo la corrupción y demás. Y ya cuando tienes grupos criminales metidos en el tema del narcotráfico, pues ¿por qué no me voy a dedicar también a la extorsión? Que al final la extorsión es yo lo digo siempre, creo que es de los delitos más infravalorados y de los que más impacto tienen. Sí, sí, Entonces, yo creo que ha incluso dejado crecer un monstruo, básicamente. En México muchos narcos se están pasando a la extorsión. Es decir, al final es como la mafia italiana, si te recuerdas en Sí, Estados sí. Unidos, comenzó con el contrabando y después se fue a la extorsión, a los tenderos y extorsión a comerciantes, ¿no? Bueno, y en el caso de Ecuador también en temas de minería, en temas No, todo, claro. de Y me tala imagino que las ilegal. luchas por el control del puerto de Guayaquil tienen que ser impresionantes. Sí, por supuesto. Entonces, hay cuestiones tanto externas como internas que han favorecido que Ecuador esté en la situación que está actualmente, en esta, vamos a llamarlo crisis de seguridad, pero realmente yo creo que es una crisis a nivel de país, porque lo vemos en países de Centroamérica que tienen
unos niveles elevados de extorsión que al final impactan muy directamente en la actividad económica. La gente pues quizás no encuentra trabajo tan fácil, no emprende, la gente ve más la posibilidad de irse a otro lugar pues a prosperar y a seguir con su vida. Entonces, bueno, hay factores de todo tipo. Para mí, los que tienen más peso son los internos. Al final, pues en los externos no mandas, pero si de alguna forma se desinvirtió en el sistema penitenciario, no se reforzó la justicia en Ecuador ahora mismo no funciona, no está siendo capaz de resolver los casos, y cuando no eres capaz de resolver casos y por lo tanto de impartir justicia, pues bueno, te toman por el pito del sereno, básicamente. Bueno, esto parece que a algunos les sorprende y le acaba de pillar, pero hay que acordarse, por ejemplo, en abril, si os acordáis aquel vídeo que se veía llegar una lancha a un pequeño puerto pesquero, mataban a los trabajadores y se marchaban festejándolo. Pues tiene mucho que ver con el control de las rutas. En este caso, claro, un río da un acceso al control y al contrabando muy fácil, ¿no? Pues este vídeo, que seguro que ahora os acordáis de él, fue en un pequeño pueblo de Ecuador, el puerto pesquero de Esmeraldas, ¿no? Pues ahí estamos ahí. Una venganza también, porque al final había unos días antes habían aparecido 6 reclusos en una cárcel ahorcados, ¿no? Y que supuestamente habían sido de la banda que controlaba este puerto, ¿no? Pues al final, eso son luchas entre los narcos que algunos dirán, eso tampoco importa, porque al final se matan entre ellos. No, eso es una muestra de degradación, una muestra de que existe un problema en la sociedad, y si el Estado no muestra el monopolio de la fuerza, estos crecen y al final pues se apoderan del Estado, ¿no? Esto, aquí podemos entrar, claro, el debate, ¿no? Voy a poner un vídeo del presidente, Daniel Noboa, a ver si esta vez no me equivoco, porque... a ver, había descargado uno. Aquí está, en el que... 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Asustados, pues. Pero ustedes quieren salir, yo les doy el indulto. Ya, a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los militares. ¿Salgan? ¿No quieren salir ahora? Básicamente, claro, es un dilema aquí en Occidente. Estamos muy preocupados por los derechos humanos, pero cuando tú no puedes vivir, no puedes salir a tu calle, pues el pueblo está a favor de lo que dice el presidente, seguro, y lo que está retando es a una lucha, ¿no? Una especie de guerra directa entre el narcotráfico o las bandas con el ejército, pero no una guerra, digamos, en las cárceles, sino fuera, salir de las cárceles y luchamos fuera, ¿no? Esto, claro, nos puede resultar impactante, pero hoy mismo, y bueno, llevan toda la semana poniendo bombas en las ciudades, coches bomba, explosivos, algo que nos puede pasar por nuestra mente como algo no relacionado con el crimen, sino con el terrorismo. Por eso ellos hablan o equiparan a estos grupos criminales con terroristas, ¿no? Claro, a ver, aquí hay varios asuntos que tratar. Lo primero es la declaración del presidente de Ecuador, de Daniel Noboa, de la existencia de un conflicto armado interno y la designación de hasta 22 organizaciones criminales como organizaciones terroristas. Hay varias cuestiones. Lo primero es, hay que entender que Daniel Noboa no era ni mucho menos el favorito. Daniel Noboa pasa sorpresivamente a la segunda vuelta, pero si realmente logra ganar, que de hecho quien ganó la primera vuelta fue la candidata del partido de Correa, si realmente logra ganar es porque cuenta con apoyos prestados, en el sentido de que pues mejor que votar a alguien que directamente es del partido de Correa, pues vamos a votar al único anticorreísta que hay, pero que realmente era el menos anticorreísta de todos. Entonces, él entiendo que es consciente de que tiene apoyos prestados y que esos apoyos prestados puede que tengan incluso posiciones más radicales que las que él puede tener. Entonces, entiendo que de alguna forma, aunque él crea que hay que aplicar cierta mano dura, pero entiendo que lo que a él le pueden estar pidiendo sus socios o esos apoyos prestados puede ser
mayor mano dura. Entonces, entiendo que una cosa va a ser lo que él quiera, lo que le pidan, e intentará, entiendo yo, llegar a una situación de equilibrio. Luego, a ver, el tema de terrorista, esto lo hemos hablado con el tema de México, de Estados Unidos, de declarar a los cárteles organizaciones terroristas. Tiene efectos reales en el sentido de, pues, en cuanto a posibles penas de prisión, quizá el tema de, como tú dices, de los derechos humanos, ¿no? De que a lo mejor, pues, si a los tienes designados como terroristas, pues no vas a ir a detenerlos o intentar atraparlos vivos, sino que como Estados Unidos o ciertas personas del Partido Republicano que alegan de bombardear laboratorios en México, pues a lo mejor es una forma también de incrementar esa mano dura, pero sobre todo también es una cuestión dialéctica. Subes el tono, no sé, lo enrudeces de alguna forma para que la gente que diga, ay, pobrecito, no lo mates, pues no, es que no es un delincuente, es un terrorista. Entonces, joder, suena como más contundente. No, y de hecho también se puede pero ya aplicar, digo, por ejemplo, claro, que Estados Unidos aplique las leyes antiterroristas que tiene, y eso significa congelación de activos, les pone a lista negra, digamos, también para transacciones económicas. Bueno, es un tema importante. Es decir, el hecho de llamar a alguien terrorista, aparte de la dialéctica, tiene si es implicación. reconocido por más naciones, voy a poner ahora en el mapa estos, unos planos, unos mapas, perdón, esto de planos, una muy... que tienen que ver un poco con la causa de todo esto, ¿no? Pues tenemos aquí la causa de todo el problema, son estas son las rutas internas, espera, no, este no es. Mira, aquí está el índice de extorsión, ¿no? Un poco para ver dónde están más, hay mayor presencia, ¿no?, de las bandas criminales. Aquí, Ecuador, al igual que, por ejemplo, bueno, Salvador presume de ello, ¿no? Es que ahora las maras en Salvador, con Bukele, según él, ya no viven en las ciudades, sino que están escondidas en los bosques, ¿no?, en las selvas. Aquí todavía, digamos, no se produce esa guerrillificación, ¿no?, de las bandas, y todavía están en los cascos urbanos, ¿no? Exactamente. Sí, a ver, al final es que este tipo de fenómenos, a ver, el control del territorio tiene que servir para algo. Entonces, realmente, bueno, pues tiene más utilidad controlar una zona de costa que una zona rural, y encima no solo rural, sino selvática, con escasa infraestructura viaria, etcétera. Al final, si tú controlas un corredor que una varias ciudades, pues el control de las ciudades pues, te puede dar acceso a la extorsión, al narcomenudeo, al tráfico de personas, etcétera. Y luego, obviamente, el controlar un puerto, pues te da la posibilidad de sacar la mercancía por ahí. Pero ¿de qué te sirve controlar un estado muy rural, con poca población, poca actividad económica? Al final hay que pensar que una organización criminal, y sobre todo las que practican la extorsión, pero incluso ni la extorsión, hasta el narcomenudeo, al final lo que hacen es parasitar la sociedad de ese lugar. Entonces, ¿qué te va a dar más dinero? ¿Un bar de moda en Guayaquil o un bar que van 4 abuelos en un pueblo? Pues obviamente te va a dar más el bar de moda del puerto, ¿no? Estamos viendo un poco la presencia, ¿no?, de todos ellos. Y aquí me llama la atención, bueno, uno que en España tiene presencia, que es los Latin King. Sí. Que en teoría tiene origen, bueno, en Puerto Rico, si no recuerdo mal. Y ahí acabo de encontrar, porque busqué y dije, a ver, los Latin King en Ecuador, ¿será una franquicia? Pues, ¿te acuerdas? No sé si tú te acuerdas, pero a mí me viene a la mente porque yo tenía alumnos que estaban metidos en bandas juveniles de estas. Y era cuando la polémica en España, que se había planteado, sobre todo, creo que fue en Barcelona, de a los Latin King legalizarlos como una asociación juvenil y tal. Se habló. en Ecuador. Sí, y ahí está, ya voy. Ahí Correa los legalizó y tuvo una referencia
que es para cuando o la gente es estúpida o se lo cree todo. Dice aquí, Rafael Correa, recordando que dio personería jurídica a los Latin King y pudieron constituirse en corporación. Decían en su reglamento está no robar e incluso están en contra del aborto. Me recuerda mucho a los Boy Scouts, dijo Correa. O sea, tú imagínate el nivel de la clase política. Por eso yo creo que a ver, pero la tontería que dije antes de los proxy, a ver si va a ser verdad. A ver, yo lo que pasa es que veo cierta tendencia en partidos de izquierda en el contexto iberoamericano de negociar, de Bueno, en hablar. México está claro. Sí. Claro, en el caso de México, López Obrador en algunos momentos lo planteó. Pero vamos a ver, yo no apoyo, por ejemplo, el diálogo con las FARC, pero puedo entenderlo porque no deja de ser una organización que, por lo menos en sus inicios, tuvo un motivo cultural. No cultural, perdón, político, reivindicativo. Iba más allá del hacer dinero. Ya digo, no lo defiendo, pero puedo llegar a comprenderlo. Pero, ¿qué vas a negociar con alguien cuyo fin es parasitar la sociedad, obtener dinero y encima hacerlo de una forma violenta, ¿no? Encima, gente que no tiene ningún interés en reinsertarse en la sociedad o en hacer política. Es decir, es gente que vive al margen del sistema. Luego, otra cosa es ver cómo la gente llega ahí, a intentar prevenir, a intentar que la gente no se incorpore. Pero cuando ya estás dentro, hay mucha gente que no tiene recuperación o es una recuperación muy complicada. Sí. Muy, muy complicado el tema. Pues tenemos estas bandas, la presencia y después aquí un poco lo que comentaba antes yo de las rutas comerciales y son las rutas internacionales del narco, cómo se conectan todas con Ecuador, ¿no? Ecuador conecta con ellas, ¿no? Exactamente, sí. Al final tenemos que tomar en consideración que Ecuador sí, ok, está más al sur, pero veamos que la distancia, por ejemplo, con Panamá es una distancia, incluso con Costa Rica es una distancia bastante asumible mismamente en avionetas. Luego, fíjate qué curioso, ¿no? O gran parte de las rutas marítimas, cómo pasan por las Islas Galápagos, ¿no? Que luego ahí, pues, eso ya con Felipe ya puedes hacer un programa bueno, ya creo que lo tuviste, ¿no? De las tenemos, sí, de Felipe, sí. milicias marítimas Las chinas, sí. y de las flotas ilegales que se acercan a las Galápagos. Pero a lo que voy es que al final Ecuador no es una mala opción, al contrario, es una muy buena opción de cara a plantearte rutas tanto marítimas como aéreas, tiene buena logística y bueno, el grado de penetración del crimen en las instituciones en el país, pues es muy alto y no se ha hecho nada durante todo este tiempo para revertirlo. Hablando de Felipe, tengo el programa con él de Guerra al Narco. También. Y después tengo otro programa de narcoguerrillas con Borderland. Y en este de Guerra al Narco, al final podemos asociar un poco México con Ecuador, ¿no? Que es la franquicia o el control de grupos mexicanos, como ya vimos, de varias de estas organizaciones. ¿Aquí hay una presencia como tal de narcos mexicanos o es más bien que son los socios en el intercambio? Es decir, tú ahora me llevas el producto aquí y yo ya lo llevo para Estados Unidos, ¿no? A ver, en todas estas cuestiones yo creo que hay que ser muy, no sé cómo decirlo, muy, muy humilde y no ir de sobrado de que lo sabes, porque todo esto es una nebulosa y al final dependes de investigaciones que se realicen por parte de periodistas, de policías y aparte que todo esto no es uniforme en todas partes, pero de lo que más o menos podemos intuir o podemos saber es que los cárteles mexicanos proveen a estas organizaciones criminales ecuatorianas tanto de dinero como de armas, pero en el territorio ecuatoriano no hay mexicanos de una forma activa. Sí, puedes encontrarte mexicanos que van a supervisar un intercambio, Sí. cosas muy puntuales, pero
No hay eso. Son más bien subcontratas de los cárteles mexicanos, que son los que se pegan en el país. Las maras de una u otra forma cumplen esa función. Entonces sería más bien dinero y armas. De hecho, hay que también tomar en cuenta, aunque en la comparación pueda no parecer lo mismo, pero este brote de violencia que ha habido con distintos ataques, quema de vehículos, tiroteos, secuestros y tal, es un poco lo que pasa cada cierto tiempo en México, sobre todo como reacción a la detención o intento de detención de algún líder. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, hace ya unos años, bueno, durante 1 o 2 días llegó a bloquear varios estados del país, Jalisco, Guanajuato, etcétera. Derribó un helicóptero del ejército porque hubo un intento, un acercamiento a su líder. Entonces, vemos ciertas tácticas que se han llevado a cabo en México, las vemos en Ecuador, incluso formas de matar, cuerpos colgando de puentes, de decapitaciones. Todo eso son de alguna forma tácticas importadas de México. No están todavía ni mucho menos al nivel, porque de hecho ayer lo comentaba en un directo que estábamos haciendo en Descifrando la Guerra, pero en México una organización criminal que controla 5 pueblos, que no es nadie, tiene el armamento de última generación y drones y de todo. Todavía en Ecuador no vemos esto, pero sí que ha habido ciertos ataques a comisarías de policía, etcétera. Es decir, ha habido como una escalada en la violencia que no había antes y que sí que la tienen ahora, y es porque tienen unas capacidades que no tenían antes, y esas capacidades cuestan dinero. Entonces el dinero, pues el rastro perfectamente puede ir para esos cárteles mexicanos. También, y de este no se habla mucho, pero los albaneses también están metidos ahí. Lo que pasa es que yo creo que ni los propios ecuatorianos tienen claro hasta qué punto los albaneses están dentro, porque no hay, por lo que tengo entendido, muy buena... No digo que la relación sea mala entre Ecuador y Albania u otros países de los Balcanes, pero quizá no hay un feeling cultural, quizá no se entiende el papel de los albaneses en Ecuador, pero en los últimos años creo que hay al menos 3 albaneses y un kosovar que han muerto en Ecuador, que eran miembros de organizaciones del país. Entonces, en Ecuador hay manos metidas de distintos sitios. Hay un vídeo que que está en Twitter bastante reciente, voy a ponerlo, es de otro grupo. Ecuador, 10 de enero del 2024. Muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Saludamos al país entero y le pedimos disculpas por los altercados, sobre todo a ustedes, los pobres, que son los más perjudicados. Le decimos al niño rico con su ego de superhéroe: número 1, Estados Unidos no ha pedido ayuda a México, que está cerca de ellos. Va a venir a poner orden aquí en Ecuador. Segundo, Colombia, que es Colombia y tiene convenios con Estados Unidos, ha hecho tratado de paz con la FARC, guerrilleros y paramilitares. Vas a venir tú a querer matar y hacer matar al pueblo ecuatoriano por tu maldito ego. Te decimos algo: tú estudiaste en Estados Unidos, no en Ecuador, por lo cual no sabes nada de lo que pasa en Ecuador, bobo concha de tu madre. Vienes a querer recuperar las acciones de tu padre, maldito hijo de puta. Y el pueblo que Esto me censura. Bien monetizado, Francisco. Militares y policiales, no se metan a locos. Así ustedes salgan a matar, como dio la orden este niño caprichoso. La sugerencia, todo tiene un diálogo. Pues, bueno, hay más, dura más, pero básicamente podéis ver aquí un poco el odio directo al presidente, ¿no? Es decir, y le sueltan eso de que, bueno, que es un niño educado fuera del país,
Pero lo interesante es que esto que estamos viendo es el interior de una cárcel. No, claro. O sea, no te dudas ninguna, esto es una cárcel, sí, seguro, un pabellón, sí. Sí, no, vamos, aparte Y todos a cara descubierta, o sea, esto... El uniforme es muy homogéneo, entonces, a ver, es que esto de las disculpas al pueblo, eso ya está muy visto. Y en México hay cientos de vídeos de esto no va con ustedes, tal, incluso en muchas ocasiones hasta esto no va con la policía, nosotros solo queremos ayudar y tal. Pues sí, las palabras muy bonitas, pero luego se las lleva el viento y los hechos son los que quedan. Al final también otra función que ha podido tener estos actos criminales de estos días es el infundir miedo, el intentar que la población o bien no se inmiscuya o bien presione al propio gobierno para negociar, para, ¿sabes? Lo que te digo, ¿no, Francisco? Sí. Intentar de alguna forma influir, ¿no? Pero ahí va a estar en función del pueblo ecuatoriano si se dejan amedrentar y presionan al gobierno o bueno, se mantienen unidos en contra de estas organizaciones. Por ejemplo, Correa acaba de sacar un vídeo también apoyando al gobierno en contra de las bandas criminales. Sí, bueno, fíjate que ha habido cosas curiosas porque, por ejemplo, Correa sí dijo, bueno, dejemos las diferencias, ya lo resolveremos el día siguiente a la victoria, bla, bla, o sea, como es un llamamiento a la unidad. Pero luego me ha resultado muy curioso el contraste con las declaraciones del presidente ecuatoriano al llamado de, bueno, al intento, como él dice, de subirse al carro de Jan Topic. Jan Topic era otro de los candidatos a las elecciones de Ecuador. De hecho, se le daba más papeletas que al propio Daniel Noboa para ser presidente. Esta persona, Jan Topic, viene del sector de la seguridad privada y demás. Y bueno, hizo unas declaraciones, pues, lo típico. Sí, llamo a la unidad, estamos contigo, presidente, pero si me tienes que dar, o sea, si quieres yo me pongo al frente de la seguridad del país y bueno, unas declaraciones así por el estilo, no literal. Y las declaraciones de Noboa fueron como de, sí, claro, ahora te vas a venir a subir al carro, tú que no tienes experiencia, que no sabes de nada. Se lo puso a caer de un burro, básicamente. Me voy a poner una muestra claramente de que Estados Unidos está detrás de todo esto, que ya intervino. Una vez que decían estos presos que Noboa había pedido digamos, apoyo a Estados Unidos. Aquí tengo una imagen real del apoyo que está haciendo Estados Unidos a la policía. Es un reparto de hamburguesas a los policías en Quito. La empresa McDonald's está regalando a todos los policías hamburguesas. Bueno, fuera bromas, pero bueno, es importante también como muestra, ¿no?, del apoyo a los cuerpos de seguridad por parte de la sociedad también, ¿no? Sí, pues esto es importante que entendamos que cuando hablamos de esto, claro, al final diferenciar política interna y exterior es compleja, ¿no? Porque los que apoyan por un lado a lo mejor al que gobierna estarán de acuerdo a que pida ayuda a Estados Unidos, y los que están en la oposición en el bando de Correa o en el lado de Correa estarán a favor de otras soluciones, ¿no? Por eso el discurso, si te fijas, el de los presidiarios, era un poco hacer esa división interna, ¿no? Dividir el país y echar la culpa a todo, no a ellos que son los que matan gente en las cárceles, no a ellos que son los que ponen bombas, no a ellos que son los que matan y secuestran gente, sino del presidente, ¿no? Por ser extranjero, ¿no? A ver, aquí ahora la cuestión es que un poco lo que hablábamos anteriormente, el tema de los apoyos, es el tema del modelo Bukele. Yo no me cansaré de decirlo. Vamos a ver, cuando queramos comparar el modelo Bukele con mano dura, yo creo que estaremos cayendo en un error. Primeramente porque Bukele, bueno, habría que ver primeramente el grado de éxito que ha tenido y sobre todo hasta qué punto cuadra con la realidad, porque también
se comenta que las estadísticas en el caso de El Salvador pueden estar un tanto alteradas. Pero bueno, aunque estuvieran alteradas, yo entiendo que sí que hay una diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Pero si Bukele ha conseguido ese éxito, no ha sido por mano dura, porque eso ya se ha aplicado en muchos sitios y generalmente no ha funcionado. Lo que pasa es que, bueno, en México, de hecho, en muchas partes del país, o en ciertas partes, mejor dicho, tienes un conflicto armado interno, lo que sea que no lo ha declarado ningún presidente de México, pero a lo que voy es que la clave de Bukele, más allá de la mano dura, más allá de la dialéctica y de la comunicación, que es lo suyo, es el control total del Estado. Entonces, Noboa no tiene esa situación. Noboa, si a lo mejor saca un presupuesto, a lo mejor no lo renueva. No, porque fíjate, en el vídeo que me equivoqué, claro, en el vídeo que me equivoqué que puse, él decía que gracias a los legisladores pues llegar a un acuerdo sobre el no más apagones, ¿no? Debe ser algo de energía o algo que deben tener un problema. Claro, entonces la cuestión aquí es que se habla del modelo Bukele como si esto fuera, no lo sé, un producto que es aplicable a cualquier situación en cualquier país, pero no. O sea, Bukele ha tenido un escenario, unas circunstancias, una población, unas características únicas. Yo creo que eso no es reproducible. De todas formas, Ecuador necesita mano dura contra los delincuentes. Pues quizás sí necesita más mano dura. Pero mano dura que, Francisco, que un policía le pegue un tiro en la cabeza a un delincuente y lo mate, o que el delincuente que detienen no salga a la calle. Ese es el tema, que vaya a la cárcel y no salga. Eso es que también funcione. Es decir, es que si todo fuera y el tema es que un inocente no vaya a la cárcel. Es decir, pero el problema que se está planteando, claro, en estos lugares es la capacidad que tiene el Estado de hacer funcionar el monopolio de la fuerza, ¿no? Es decir, nosotros en Occidente, bueno, hasta ahora, mira, yo pongo un ejemplo, claro. En Inglaterra, no hace mucho, los policías iban sin pistola por las calles. Sí, los bobbies. Y ahora van con chaleco y empiezan a ir ya con MP5 por la calle, ¿no? Y con sus fusiles. Es decir, hay un problema que estamos teniendo también de incremento de la violencia en Occidente. Y todo comienza poco a poco, básicamente denegando la autoridad a los cuerpos policiales. Y eso en Europa lo vamos viendo. Cuando dijimos lo de poner bombas, bueno, en Suecia las bandas ponen bombas. Claro. Pero luego, Francisco, disculpa que te interrumpa, que Suecia, Países Bajos, que son países que por lo menos en España a ti no te da la sensación de que fueran países peligrosos y lo son. De hecho, Países Bajos está más cerca de ser un narcoestado que de lo que mucha gente piensa. El propio las bandas morocos, primer ministro, el que había, el Mark Rutte, estaba amenazado por el crimen organizado. Jueces que estaban amenazados, que tenían que realizar los juicios de formas muy variopintas, pero sí, a ver, la cuestión es que Ecuador, como digo, ha entrado en barrena muy rápidamente, en relativamente muy pocos años, pasando de ser un país muy seguro y ciertamente próspero bueno, pues a ser un lugar muy apetecible para el crimen. Entonces, la cuestión es que esto no es fácil de revertir. También te digo, veo más fácil revertirlo en Ecuador que en México, porque en México la actitud que le veo a la sociedad es muy diferente a la que puedo ver en Ecuador. En Ecuador todavía se sorprenden. En México ya estás ya hasta cierto punto anestesiado mismamente el otro día en Chiapas, supuestamente hubo un enfrentamiento entre cárteles y hubo 20 fallecidos. Y es como, bueno, pues un día más, ¿no? No, y ejecuciones de unos que se metieron en el territorio de otros, salió el vídeo también. Bueno, todos los que estaban detrás. O de una fiesta que hubo, creo que... Sí. No sé si es en Guanajuato que... Pero esa fiesta, a ver, es que yo tengo familia ahí, yo quiero ir de nuevo, yo estuve varias veces, pero quiero volver, mi familia no quiere, porque dice, ya está, matan en las fiestas. Dije, no, esa fiesta no creo que fuese una fiesta normal, que fuese una fiesta, o era una fiesta normal que quisieron entrar unos y mataron a todos los demás. A ver, es que... O era una fiesta de narcos, ¿no? Es que yo, claro, esto es un...
A ver, yo aquí me mojo y a lo mejor digo algo un poco impopular, pero bueno, es lo que pienso. Yo creo que en determinadas partes de México que están muy controladas por el crimen organizado, sí me creo que hay inocentes que no tienen ningún tipo de relación ni nada y son afectados y los matan, no me cabe la menor duda. Pero en la mayor parte del país, yo creo que la mayoría de asesinatos que se produce vinculados al crimen organizado, eh, quizá te toca porque tienes algún tipo de relación, aunque sea muy distante con alguien, porque has frecuentado algún ámbito. No le estoy echando la culpa a la persona que va ahí, sino que al final, pues, si es un bar frecuentado por miembros de no sé qué y tienen enemigos, pues es que es muy factible que un día vayan ahí y haya un tiroteo. Es más factible que haya un tiroteo ahí a que lo haya en otro sitio. Entonces, ya digo, creo que hay estados como Chiapas, que ahora hay enfrentamientos muy fuertes, Guanajuato. Sí me creo que ahí los inocentes paguen y no tengan ni relación ni de haber No, estado en un sitio ni de nada. O incluso, ya digo, los temas de extorsión, de que a lo mejor alguno de la fiesta, su padre tiene un negocio y dijo sí, que no no pago pagaba. la mordida, sí, 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 sí. Claro, pero bajo mi punto de vista creo que es en ciertas zonas y por ciertos casos concretos. En la mayor parte de casos creo que alguna vinculación hay por lejana que sea y por desgracia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues podemos pasar a preguntas del público ya. Sí, Porque claro. más o menos vimos todos los puntos, ¿no? Pusimos un poco. Y el que quiera saber más, que vaya al programa anterior que hicimos, que explicamos también alguna cosa que hoy se nos escapó. El programa anterior se llama Violencia en Ecuador y está ahí, en BAN, en Ver un artista de actualidad militar y geopolítica. Vamos a pasar a las preguntas. Vale. ¿Es cierto que han dado licencia para matar a los policías y que también los indultará si llega a algún juicio? Yo eso no sé si legalmente, pero yo sí oí cosas de esas, sí. Sí, se ha comentado el tema de los indultos, de amnistiar policías. De hecho, creo que se ha amnistiado un policía que había matado a 2 menores de edad. Claro, a ver, yo lo digo siempre y lo diré, la virtud está en el equilibrio. También creo que se pueden cometer muchas, lo típico de Centroamérica de los escuadrones de la muerte o los falsos positivos de Colombia, creo que se pueden producir si vas mucho al otro lado de la balanza. Entonces, entiendo que se hace para que la policía o el ejército tenga, bueno, cierta tranquilidad a la hora de hacer su trabajo. Lo que pasa que hay que ver hasta qué punto esto se supervisa y demás. En México, de hecho, hace pocos meses hubo un caso grabado de soldados que ejecutaban a detenidos y ha quedado un poco en la nada. Pues hombre, tampoco son las cosas. Si lo has atrapado vivo, llévalo a la justicia, ¿no? Pégale los 2 tiros mientras coge el arma. Hombre, mejor en el tiroteo te lo creo, pero después, pues. También, claro, es que esto, el problema, claro, cuando juegas tú con un libro de instrucciones y el otro juega sin ninguna instrucción, es muy difícil esa lucha, ¿no? Pero eso pasa cuando se rompe, digamos, en las reglas del juego. Es decir, hay un momento, ¿no? Una línea. Cuando se pasa, las sociedades ya no tienen forma de controlar la violencia de una forma civilizada y hay que pasar a la confrontación, ¿no? Es decir, es que eso es así. Es decir, Sí, pero aquí no hay. Claro. Pero como en el tema de las guerras, que hasta en la guerra hay Hay normas, sí, claro, hay prisioneros de guerra. Sí, sí. Y un prisionero de guerra, pues incluso, luego otra cosa es que en la teoría se cumpla, ¿no? Pero hasta en la guerra hay prisioneros y hay una forma de gestionarlos y hay intercambios de prisioneros y bla, bla. Lo que, a ver, yo puedo entender que tú estás enfrascado en un tiroteo y tú no te vas a poner a apuntar a las piernas. Pues tú le apuntarás donde caiga el tiro y ya está. La diferencia es cuando ya tú lo tienes detenido y posteriormente lo ejecutas. Pues sí, yo entiendo que cuando tú juegas con instrucciones y el otro sin, pues el partido no es muy parejo,
pero al final si tú le pegas un tiro en la cabeza al delincuente también te estás poniendo un poco en su territorio o en sus reglas. Y entonces, Sí, sí. Claro, aquí, por ejemplo, esta cárcel, ¿no? Que acaban de ahorcar Sí. a este funcionario, ¿no? Al día siguiente se acaba el motín y los propios compañeros funcionarios tienen que cuidar a estos, que aunque van encapuchados, yo creo que lo sabe todo el mundo quién son, ¿no? Es decir, eso. sí. A ver, ahí Eso habrá no que es. ver hasta qué punto, Novoa militariza las cárceles, un poco al estilo de El Salvador y demás. Vamos a ver. También ya lo que te decía antes, el colectivo de custodios da bastante descontento porque sí, muy bien, se ha detenido a 300, pero los que están en las cárceles ahí siguen secuestrados. De esos no hay ningún reporte ni ninguna noticia de que haya algún tipo de acción para rescate, sí. Para liberarlos, exacto. Si el narcotráfico es un problema universal, ¿no debe la comunidad internacional apoyar tecnológicamente a Ecuador y otros países en una situación como esta? Bueno, en teoría se hace, se dan cursos, se ceden a patrulleras, aviones lo hace Estados Unidos y lo hace Europa también, ¿eh? A ver, el tema de la ayuda, así genéricamente, pues sí, pero habrá que ver concretamente a qué se refiere la ayuda, Claro. porque, bueno, primeramente que Ecuador quiera ayuda y la pida, eso para empezar. Y segundo, ¿qué tipo de ayuda le puedes proveer? Yo entiendo que la ayuda, pues, de inteligencia, mayor coordinación entre policías, pero la ayuda siempre va a ser algo complementario. Es decir, la acción principal la tiene que hacer el propio Ecuador. Entonces, yo creo que es clave limpiar. Si es que aquí el tema de fondo en todas partes es el mismo, corrupción. Y la corrupción, pues, es muy difícil de erradicar, porque sí, tú puedes tener inteligencia, tú puedes tener recursos, puedes tener una policía impecable con equipamiento, pero ¿de qué te sirve si alguien le está chivoteando al delincuente turno, que lo van a detener o que lo van a trasladar de una prisión a otra y ahí lo pueden liberar? Entonces, es la corrupción al final lo que lo mancha todo, y para mí el reto de verdad no es la lucha contra el narcotráfico, es la lucha contra la corrupción, porque ni aunque ahora diga Daniel Noboa, voy a meterle más dinero a la justicia para que funcione bien. ¿Para qué? Si a lo mejor se va perdiendo el dinero por el camino. Ese es el problema de fondo, la corrupción. Preguntan aquí, bueno, que si puedo conseguir el vídeo de Correa, lo pongo. Ahí está, lo acabo de conseguir. Un segundito, ¿eh? Espera. Tengo silenciado. Está silenciado, ¿no? ¿No oyes? No, yo no oigo nada de Correa. Espera. Un segundo, ¿eh? Espera, ¿eh? Espera, aquí va a ser aquí. Compartir pantalla. Compartir también el audio de la pestaña. Bueno, un segundo, ¿eh? Crimen organizado. Ahora sí. Guerra al Estado. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla. Algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo. Fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total y irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Esto en España como que no. No. Parte criticando a los anteriores, él no tiene culpa ninguna,
Pero bueno, al final, estos mensajes de unidad nacional, que ojalá en España los viviésemos algún momento, que me emocionaría y todo, me pondría muy nervioso, porque pensaría que no estoy en España. Pero es interesante que es cierto que parte un poco, yo no tengo la culpa, yo vivía perfecto, son los que vinieron después. Los Latin King eran buenos en mi época y todo. Pero es muy bueno el mensaje de unidad que da al final. Es decir, esto es importante, ¿no? No, sí, a ver, me falta, como tú dices, la parte de autocrítica, Claro. pero bueno, por lo menos sí que no incendia más los ánimos, que sería también lo Eso, justo. fácil. Sí. Pues vamos a una pregunta más y finalizamos, que ya sabes que tengo que marchar. Hola, Francisco, ¿podrías encontrar? Eso está. Hola, Paco, se dice que la mano dura no funciona, pero ¿y qué de la delincuencia en Singapur e incluso China? A ver, hay que partir de una cosa. Yo estoy a favor de que el que la hace la paga en toda mi vida. Yo no hago nada y por lo tanto el que lo hace que lo pague, ¿no? Que para eso me porto yo bien, para que los demás se porten bien. Pero después hay que ir también a unas raíces estructurales, hay que fijarse algo más. Es decir, yo estoy a favor de que el delincuente vaya a la cárcel, pero también yo como profesor, bueno, soy profesor de un colegio, ¿no? Que tiene una cosa que se llama el sistema preventivo, ¿no? Es decir, los salesianos, yo soy profesor de un colegio salesiano, que el creador Don Bosco pensaba en que la forma de evitar un delincuente era que estudiasen los jóvenes, tuviesen futuro y algo que hacer, ¿no? Esa parte es importante también, ¿no? No hacer un país de Alicia, es decir que la gente son seres de luz, todos muy buenos, pero hay que partir también de que a veces las estructuras llevan al crimen, ¿no? Es decir, en un barrio a veces te llevan, y si no tienes una familia que te dé un buen ejemplo, lo que sea, puedes caer. Yo en mi barrio, pues yo tengo amigos que cayeron, yo no. Ahí está también la familia, el sistema educativo, pero también está el castigo. Si tú sabes que haces algo y no lo pagas, pues lo haces cada vez más grande. Y ese es el problema que hay. Es decir, si vivimos en una sociedad que no se castiga lo pequeño, eso va llevando a lo grande, ¿no? Y yo creo que ese problema... Te añado una cosa. Se habla mucho, por ejemplo, del contenido que TikTok comparte en China y el que comparte en Occidente. Entonces, en Occidente, lo que TikTok te prioriza por su algoritmo son chorradas. Pero en cambio, en China, aparte que te tiene una limitación de horas, también te favorece un contenido, pues, de, no sé, gente que ha emprendido o tal, otro rollo. Entonces, cuando tú estás en como tú dices, en una estructura, en un país donde se valora la gente que emprende, la gente que llega a ser alguien en la vida, que tal, en vez de, lo siento mucho, pero personajes del corazón o alguien que se ha hecho viral por una chorrada, etcétera, pues al final te están mostrando un agente referente de, pues algo que en fin... entonces, como tú dices, la estructura hace mucho. También te digo otra cosa. En el caso de Singapur, no lo sé porque no conozco el caso, pero en el caso de China, en China hay organizaciones criminales muy importantes. Lo que pasa que entiendo que las relaciones con el gobierno las tiene controladas y de alguna forma los tiene ahí de herramienta. Se supone que en el caso de Ecuador y otros países pues no están así, no. Sí. No, yo no tengo dudas que en China hay crimen bastante gordo, hay corrupción bastante gorda, que dicen que incluso hay misiles que tienen agua dentro en vez de combustible. Es decir, hay un informe hace poco de Servicio Secreto estadounidense. Pues, José Ignacio, una pregunta más y finalizamos, ¿vale? Perfecto. Tendrás que buscar el vídeo de él cuando habla de los kits y ahora la corrupción que hay. Bueno, debe ser eso, lo que dije yo de los Latin Kings. Sí. El vídeo no, yo lo puse en texto de un periódico. Voy a ver si en la otra plataforma hay algo. Pues no, pues finalizamos. Teníamos un programa dentro de poco que vamos a hacer, veremos si seguimos haciéndolo o ya pasamos al siguiente mes porque va a haber novedades, por desgracia. Bueno, ya vemos tú y yo cómo hacemos esto y el que quiera seguir viendo cosas de José Ignacio en Descifrando la Guerra, eres colaborador ya habitual, por tanto, también que busquen ahí tus artículos escritos. Y vamos Hay de ayer hay una noticia que están abierto para todo el mundo de Ecuador, un poco pues ordenando cronológicamente un poco los hechos porque ha sido todo muy, muy atropellado. Y por añadir rápidamente lo que te comentaba fuera de cámara, parece ser que parte de las armas
que se le incautaron a este comando que asaltó la televisión son de arsenales militares de Perú. De hecho, el propio ministro de Defensa de Perú ya ha ordenado hacer auditorías porque se entiende que es bastante factible. Y nada, y luego después de estos sucesos, Novoa pues ya ha empezado a hablar de la construcción. Ya había hablado, pero ha vuelto a insistir en la idea de construir 2 o 3 cárceles de máxima seguridad y ha hablado, esto para mí es más ocurrencia que otra cosa y no creo que vaya a ningún lado, pero de deportar al menos hasta 1.500 reclusos principalmente de Colombia, pero también hay creo que de Venezuela y de Perú. Ya en Colombia le han dicho que allí no pueden porque no tienen sitio. Pero bueno, a ver qué se plantea más en frío en próximas semanas y si la situación se contiene o qué evolución sigue. Sí. Pues finalizamos el programa y ya para finalizar, gracias José Ignacio, me despido de todos vosotros. Hay una pregunta justo en el chat que tiene que ver con lo que me quejo muchas veces, ¿no? ¿Qué motivos hay para desmonetizar este vídeo tan sumamente respetuoso? Todavía no lo sé, espera un minuto y os lo diré. ¿Qué criterios puede alegar quienes sean para ello? Básicamente esto es un programa informático que considera por el tema, por mis palabras o por los vídeos que se ponen aquí, que es no anunciable. No significa que no veáis anuncios. Vais a ver anuncios, pero a mí no me dan nada. Pero ¿qué pasa? Que yo recurro y a eso de los 5 días, una semana, cuando ya el vídeo lo vio todo el mundo, me quitan la penalización. De todos los programas que tengo desmonetizados, que son muchos, solo uno dejaron una monetización para siempre castigada. Los demás son un bot. Por lo tanto, no sé qué criterios hacer. Lo único, si queréis, hablo de gatitos y de perritos y sé que con eso no desmonetizan. Pero hacer un canal de actualidad militar y geopolítica sin hablar de temas violentos o de temas que son complejos, pues es difícil. Si os gustan los programas, para que sigamos contándolos a diario, tanto de historia como de actualidad, doy las gracias a todos los mecenas por vuestro apoyo y también si queréis haceros mecenas en cualquiera de las plataformas es fácil o también en Bizum que aparece en pantalla o en el PayPal podéis ayudar al canal para seguir contando historias y también ya que hablasteis de Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Jalisco, pues tenéis aquí este libro La Frontera Norte, el nacimiento del Far West español, en el que veréis uno de los problemas que tiene México, que es la geografía y cómo la Sierra Madre, tanto la occidental como la oriental, fue el refugio de los rebeldes contra el virreinato y también de los rebeldes contra el gobierno de México. Pues ahí tenéis La Frontera Norte. Si lo queréis firmado, en franciscogarciacampa.com/libros o en vuestra librería favorita. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y acordaros que hay otro canal que se llama Velum Artis Historia.